Vamos entonces a hablar de la terapia que se centra en pensar qué le ha pasado a las personas para que tengan que asistir a terapia y pues especialmente vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. Entonces esto es lo que se conoce como terapia centrada en el maltrato, terapia centrada en el abuso, la violencia que sufren las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que intervenir este tipo de violencia que han sufrido las mujeres? Pues porque es un imperativo ético, las víctimas sufren, porque lo importante es disminuir la disfuncionalidad, lo que la persona definitivamente no puede hacer bien, no puede estar bien en la vida, ni sentir placer, ni trabajar productivamente. Por supuesto, la discapacidad, que a veces las discapacidades con las mujeres víctimas de violencia son muy severas, pero muy mal diagnosticadas. Porque por supuesto, si nosotros sabemos del impacto que hay sobre la salud mental de la violencia, pues sabemos que se va a disminuir la potencialidad y la productividad. Y por supuesto, porque tenemos que tratar de disminuir la probabilidad de que la víctima se transforme en victimaria. En este punto quiero decir que la probabilidad de que una víctima se vuelva un victimario no es muy alta, pero existe. Y por supuesto esto disminuye dependiendo de lo que pasa y si se logra hacer un proceso terapéutico adecuado o no. Es importante que ante fenómenos como la violencia contra los niños o la violencia contra las mujeres no cerremos los ojos, sino que realmente miremos lo que está ocurriendo. Tenemos múltiples casos en los que yo podría contarles que los terapeutas le dicen no vamos a hablar de eso o eso ya pasó, no quiero que me cuentes. A los niños les dicen que se les va a olvidar y muchas veces a las mujeres les dicen que perdonen al abusador y pues en algunos casos el terapeuta les ha dicho que vuelvan con el victimario porque pues la familia es lo más importante o porque no van a poder sobrevivir económicamente y todo tipo de cosas que no son producto realmente de afirmaciones técnicas, sino que son producto de estereotipos mentales que los terapeutas tienen y por supuesto una falta de formación. Cuando estamos hablando de que no vemos lo que no vemos, lo que decía también von Foster, estamos hablando de muchos fenómenos. Tomo algunos de estos conceptos de una psiquiatra argentina que escribió un libro que se llama Historias Infames, que habla de por qué no se ve la violencia. Hay muchas razones por las cuales las personas prefieren no ver la violencia. La más importante seguramente es la negación, es una de las peores cosas que se le pueden hacer a las víctimas porque se les dice que la violencia no existió, que todo está en su cabeza, que ellas sobreestimaron lo que estaba pasando y estos fenómenos de negación son tremendamente extensos. Yo creo que por ejemplo en el sector de la justicia hay una negación muy grande que tiene que ver con no querer ver y no apoyar a la víctima. Hay una serie de fenómenos también importantes que son fenómenos de anestesia, en los cuales las personas básicamente no pueden vivir en el dolor permanente. Yo creo que es un fenómeno bastante extendido en lo que nos pasa a nosotros en nuestro país y entonces obviamos el dolor en base a tener fenómenos masivos de anestesia, decir, pues esto no es mi problema, a mí no me importa, y demás, aún en personas pues cercanas en la familia. Pero también es importante hablar de lo que se conoce como los mandatos de género. Y aquí pues obviamente hay muchas mujeres y aún personas que están dentro del sector de la justicia, de los terapeutas, en los cuales se siguen los mandatos de género, es decir, uno obra distinto si uno es mujer, si uno es hombre, lo que uno piensa, si cree que las mujeres deben someterse a los hombres, si cree que las mujeres no son profesionales, de manera que son los mandatos de género que obviamente tienen mucho que ver con la cultura en la cual todos estamos inmersos.
Hay otra serie de fenómenos complicados que tienen que ver con el propio abuso. Esto es muy típico de las personas que dicen a mí no me pasó nada, a mí me golpearon, a mí me hicieron todo este tipo de cosas y a mí no me pasó nada. Pero eso lo que muestra es que hay unos fenómenos de desconexión con el abuso, el propio abuso. De manera que, y esto es especialmente importante para todos los terapeutas, que si quieren trabajar adecuadamente en los fenómenos de violencia, pues tienen que saber si ellos mismos fueron víctimas de alguna forma de violencia y de abuso y trabajar. No es que no puedan trabajar en esto, pero indudablemente uno sí tiene que saber si fue víctima de alguna forma de abuso y ver si lo tiene resuelto o no. Porque en caso contrario, uno está expuesto o a hacer fenómenos masivos de negación o a negar el abuso de los pacientes. Entonces, esto es muy importante. Y hay otros fenómenos que se conocen como globalización. Y si ustedes se fijan en la palabra violencia intrafamiliar, es un fenómeno de globalización porque pareciera que es que todo el mundo golpea a todo el mundo. Si bien pues no vamos a decir que la violencia es exclusiva de los hombres contra las mujeres, eso no es verdad. También hay mujeres que agreden a los hombres, pero mayoritariamente digamos que son los hombres los que agreden severamente a las mujeres. De manera que nosotros hablamos de violencia intrafamiliar como si fuera realmente un fenómeno donde todo el mundo participa de la misma manera, cosa que todos sabemos no es cierto. De manera que entonces se globalizan los términos y yo creo que esta es una de las formas más utilizadas para no ver estos fenómenos, como cuando hay esos casos escabrosos de violencia contra los niños y entonces se dice que la sociedad está enferma. La sociedad no es la que está enferma, son una serie de individuos que victimizan gravemente a los niños. Lo mismo pasa acá, no es toda una sociedad la que está enferma, son unas personas que victimizan a las mujeres. Entonces vamos a mirar un poco qué efectos tiene el maltrato, la violencia sobre nosotros los humanos. Cuando uno está en una situación de estrés, fundamentalmente uno hace dos cosas. Uno se enfrenta al peligro o uno huye del peligro. Esas son como las dos grandes estrategias que tenemos todos los animales para escapar de los peligros, y obviamente todo esto se desarrolló en la medida en que teníamos que enfrentarnos con los depredadores. Entonces estamos hablando de la huida, retirada y la agresión. Si yo pienso que yo puedo ganar, lo más probable es que yo me enfrente al depredador. Pero si yo pienso que el depredador es demasiado agresivo, demasiado grande y que no le voy a ganar, pues obviamente la mejor opción de sobrevivencia es escapar. Hay otros fenómenos de los cuales vamos a hablar ahora que son muy importantes en las mujeres víctimas de violencia, que tienen que ver con inmovilizarse. Y esto tiene que ver con que los depredadores ven mucho más el movimiento de la víctima que quieren cazar, y muchos de los animalitos utilizan este fenómeno de inmovilizarse para que no los vean, porque obviamente se ve mucho más en el movimiento y los niños maltratados y las mujeres maltratadas saben esto, que si dan más estímulo es mucho más probable que los golpeen. Y hay otra respuesta posible que es de sumisión o de apaciguamiento del depredador, que es esto se utiliza específicamente en la agresión entre especies, entre la misma especie, donde se le dice con ciertos gestos al más fuerte que ganó y que no hay necesidad de matar a nadie, llamémoslo así. Esto es muy clásico en los animales, a veces se exponen la yugular o la mano, que son sitios muy vulnerables. Entonces vamos a hablar un poco más de qué significa esto en términos del organismo. Cuando estas personas, cuando las mujeres que se enfrentan a la violencia, los niños, están frente a su agresor, pues obviamente van a tener que hacer una serie de cambios muy rápidamente que en general no pasan por el cerebro consciente, es decir, por la corteza prefrontal, sino que ocurren automáticamente, porque obviamente si uno pensara la reacción, muy probablemente para ese momento el depredador ya lo habría matado. Por eso tiene que ocurrir automáticamente y es parte del cerebro
más primitivo, no exactamente el que nos mantiene vivos, pero el sistema límbico es el que responde rápidamente. Entonces, obviamente, para poder defendernos tienen que ocurrir una serie de cambios, y es que va a aumentar la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Y eso va a tener un efecto sobre el organismo que nos va a preparar para la lucha o para la huida, es decir, va a haber vasoconstricción, vamos a tener toda la sangre recogida en los órganos más importantes de preservar, va a haber un aumento de los opioides para no sentir el dolor, pero a la vez va a haber hiperglicemia, que es una de las cosas que pues más preocupan de lo que ocurre hoy en día. Ya explico por qué. Porque la glicemia, la glucosa, es como la gasolina de nuestro organismo, entonces necesita en ese momento rápidamente circulante para poder usarla en los músculos y correr o enfrentar para la lucha o la huida. Todo esto nos va a llevar a que haya una serie de cambios en las hormonas de lo que se conoce como el eje HPA o hipotálamo pituitaria adrenal, con obviamente la consecuente salida de cortisol. Todo esto entonces va a ser una alteración de lo que estaba hablando. Vamos a tener la liberación de unos opioides que disminuyen la sensación del dolor para poder enfrentar la lucha, y también vamos a tener otra serie de cambios en la dopamina, en la serotonina y en los receptores que van a recibir las señales del estrés. Todo es lo que conocemos como el sistema límbico, que está encargado de la respuesta automática, con lo que sabemos realmente hoy en día, que es la amígdala, que es como ese botón de pánico que nuestro organismo tiene, que ustedes lo ven acá, que es estas dos, digamos, bolitas que se ven acá, que son las encargadas de muchas cosas en el organismo, pero no, tal vez la función más importante es la respuesta frente al estrés. Entonces, uno básicamente tiene que hacer una evaluación inconsciente del estímulo, es decir, yo no puedo pensar qué es lo que me va a pasar si tengo un tigre al frente, tendría que salir corriendo. Eso hace que yo tenga una respuesta corporal, pero después de eso es posible que yo diga, tal vez me equivoqué, este no es un tigre de verdad, este es una simulación de un tigre, y eso ya pasa por una respuesta consciente que dice, me voy a calmar porque no es necesaria la respuesta anterior que mi organismo hizo. De manera que, como ustedes ven, la respuesta más importante es absolutamente inconsciente, automática, pero después hay conexiones con el cerebro racional que nos dice si hicimos una evaluación adecuada o no del peligro. De manera que entonces tenemos la amígdala, que se va a comunicar con hipotálamos, con centros motores, para hacer toda esta respuesta corporal, que obviamente esto va a ser liberador de una serie de hormonas que necesitamos para esta respuesta, y por supuesto vamos a liberar adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esta es una fotografía de Lupi Herrero, la regaló en algún momento. Entonces, uno debe creer la historia de maltrato, por extraña que nos parezca. Nosotros no estamos en la situación de una forense que tiene que evaluar cuidadosamente si esto es posible, no es posible, si hay documentación, no hay documentación. Nosotros los terapeutas debemos creer lo que el paciente nos está contando cuando estamos en el proceso terapéutico. De manera que se necesita indudablemente una ética de compromiso con la infancia maltratada. Vamos a ver que muchas mujeres han sido maltratadas desde niñas, pero también uno tiene que tener conocimiento de la dinámica de la violencia, y ojalá que todos, y siguiendo la línea de Jay Haley, tengan flexibilidad en sus procesos terapéuticos. Flexibilidad que no implica que uno no tenga conocimiento técnico de lo que está haciendo, pero que muchas veces una rigidez cognitiva en el terapeuta también se refleja con que no puede salirse de un determinado marco de referencia, cuando lo adecuado es realmente ser flexible a lo que necesita el paciente. Con esto no quiero decir que uno violente el encuadre, sino que uno puede ser flexible en determinados momentos
de acuerdo a lo que uno cree que el paciente necesita. Entonces, cuando uno está hablando de los efectos del maltrato, uno tiene que hablar de que hay una reacción inicial a la victimización, que es lo que pasa primero, que es lo que estamos hablando de la reacción inmediata frente al peligro, y después de eso, si ese peligro continúa en el tiempo y ocurre múltiples veces, pues entonces vamos a tener que acomodarnos al abuso para sobrevivir de alguna manera, y después de que nos hemos acomodado al abuso, entonces vamos a hacer mecanismos de elaboración y de acomodación secundarios. De manera que al comienzo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estrés postraumático, eso es lo más probable. El 100% de las mujeres que han sufrido un asalto sexual tienen estrés postraumático. Las mujeres que han sufrido violencia crónica en su pareja o en su familia tienen estrés postraumático, pero esto muchas veces no es diagnosticado ni es tenido en cuenta, y casi que uno diría que es tal vez lo más importante que tenemos que saber que le pasa a las víctimas de cualquier forma de violencia. Por supuesto, si la victimización comenzó temprano en la vida, vamos a tener una gran cantidad de alteraciones en el desarrollo, vamos a tener un afecto doloroso, que seguramente es la antesala de la depresión, y se van a establecer una serie de distorsiones cognitivas que vamos a mirar. Porque estas distorsiones cognitivas muchas veces se utilizan para poderse ajustar a la violencia, para poderse acomodar a la violencia, pero para el funcionamiento posterior, cuando la víctima ha logrado salir de los ciclos de violencia, generalmente le van a limitar mucho su funcionamiento mental. Entonces uno hace en la segunda fase una elaboración y acomodación frente a la violencia, que básicamente tiene dos objetivos: mejorar la seguridad, es decir, la víctima tiene que mirar cómo puede apaciguar al agresor, cómo puede defenderse del agresor, es decir, el objetivo es mejorar la seguridad, pero también es disminuir el dolor durante la victimización. Vamos a hablar mucho de los estados disociativos en los cuales las víctimas pueden caer, porque es una forma de no sentir el dolor. De manera que hacia el final entonces se hace una acomodación y se buscan mecanismos para, como decía al comienzo, de anestesia, disociación. Es muy difícil realmente saber cuáles son los nombres correctos para este tipo de mecanismos que ocurren, pero lo cierto es que todos los autores coinciden que esto tiene un propósito, que es disminuir el dolor durante las victimizaciones, que normalmente son repetitivas y ocurren crónicamente en la vida de las personas.